Como siempre empezamos abriendo el juego con alguna nota, en este caso con una historia de vida, un francés en Buenos Aires. Qué increíble, ¿no? Que una persona se venga desde París a Buenos Aires a probar suerte y, bueno, cocinero profesional, trabajaba en un restaurante muy bueno de París y se puso una hamburguesería. Claro, porque además uno asociaría un francés, no sé, para hacer una fondue, no para hacer hamburguesas. Bueno, el señor triunfa a nivel mundial con hamburguesas de autor, hamburguesas diferentes. Guarda. Atención porque, bueno, es francés, habla una especie de español afrancesado de verdad y, bueno, hay que estar atento porque lo que dice es muy interesante. Subtítulos mediantes, vamos con la historia de vida de Christophe. Hace 6 años que estoy en Argentina y empecé a hacer una hamburguesería 2 años después. Yo quería hacer una cosa muy diferente, que un poquito tipo francés. A nosotros nos gusta mucho el quesos, donc hacer hamburguesería con mucho quesos. Antes yo trabajo solamente en un restaurante gastronómico y trabajo un producto totalmente diferente de la hamburguesa. El pan la hace con masa madre. Après, la carne, la hacemos nosotros, la panceta, lo ahumado nosotros. Y todas las salsas son tipo de salsa gourmet, mais transformado por la hamburguesa. Y tenemos mucho proveedor de queso que son artesanal. Pedí por la franquicia se pasa eso, es que nuestro lugar está pequeño, abierto solamente la mediodía. Y como mucho habla del local, eso, y mucha gente viene a probar, y todos dicen qué pena que no está abierto la noche. Gente que nos escribe, por saber si puede haber una franquicia con un local más grande por la noche y todo eso. O sea, en un mes tengo más de 150 mails por preguntar si hacer franquicia. Es un proceso un poquito largo, porque yo no quería hacer, en fait, yo quiero la misma calidad, el mismo producto. Entonces, es con mi proveedor, ver todo el tema que se puede producir, cómo se puede producir, y después, poquito a poquito, en función de la gente que me pregunta por abrir, nosotros estudiar los casos de todos. Alors, nosotros también trabajamos en un proyecto por el año que viene sobre el Master Franquicia. Donc, c'est japonés que quiere llevar la marca a Tokio. Al Japón se puede abrir más o menos bien 10 franquicias. Hoy una franquicia cuesta $40.000. Aproximadamente se recupera la versión en 2 años. Por los gastos, una vez que saca todo, más o menos le regalo al fin del mes entre $4.000 y $4.500. Y a partir de acá, que trabajo con el abogado, hace donc el primero franquicia. Y ahora tenés 4 franquicias. Alors, franquicia tenés la primera que está a Villa Crespo, la segunda a Palermo Soho, après San Telmo, y una que se va a abrir là dans un mes y media, que será Palermo Centro. Eso hace que mucha gente está feliz por fin poder probar la hamburguesa que toda la gente habla. Paris Burger es el sabor de París en Argentina. Paris Burger, the best burger in South America. Las hamburguesas más ricas que he probado en mucho tiempo. Paris Burger, mira mi mundo. Paris Burger, le meilleur burger de Buenos Aires. La hamburguesa más chévere de todo el mundo. Paris Burger, le meilleur hamburger de Buenos Aires. Las hamburguesas de Paris Burger son brutales. Paris Burgers, best burgers in South America, hands down. Qué linda historia. Felicitaciones a Christophe, a todo el equipo que lo rodea. Nunca están solos los quienes emprenden y quienes triunfan en el mundo de los negocios. Y hablaba de una master franquicia. Dani, ¿qué es una master franquicia? Hay 2 tipos de franquicias. La individual, que es cuando uno compra un local en una zona determinada, un barrio, y otra es cuando uno compra toda una ciudad o todo un país. Es decir, te compro a vos la marca para explotarla en Japón, en este caso. Entonces, todas las franquicias que se venden yo gano y generalmente distribuyo el producto. Es como si fuera el dueño de la marca, pero en otro país. Un máster, un maestro de las franquicias, donde generalmente hay que poner un fee, o sea, un derecho de uso de marca, una inversión importante, claro. Pero es fundamental porque, bueno, imaginaste que este japonés vio la idea, la explota en todo Japón. ¿Este francés vio la idea o un japonés? El japonés es el que le compra la máster y se lo lleva a su país. Ahora entendí. Imagínate, si te va bien en Japón con la cantidad de consumo que hay ahí. Bueno, claro. Tienen como una cosa así de que la aldea global existe.